Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación de nuestro trabajo Estudio de caso para cualificar una propuesta de mejora de la competencia escritural digital en la formación inicial docente. Mi nombre es Silvia Bagosto Riera y junto con mi compañera María Teresa Mateo Girona de la Universidad Complutense de Madrid y la doctoranda Emi Antonella González Lillo de la Universidad Pompeu Fabra, elaboramos esta presentación para explicar el desarrollo de nuestra investigación. La primera parte explicaremos el contexto en que se realizó este proyecto de innovación docente y en la segunda parte explicaremos un estudio de caso en la fase de pilotaje, con la metodología de la investigación, las fases, etc. En el contexto, en el proyecto de innovación docente vamos a destacar la importancia de la formación en escritura académica. Muy someramente explicaremos el modelo Didactes, el modelo de escritura en el que se basó nuestro trabajo, fundamentalmente en la fase de revisión, cuál fue el contexto del proyecto, qué modalidades de revisión aplicamos, fundamentalmente una de ellas, la grupal, y la descripción de la rúbrica de valoración de los textos. Antes de comenzar, una breve reflexión sobre la importancia de la formación en escritura académica. Todos sabemos que en todos los niveles educativos, pero fundamentalmente el universitario, se deben dar herramientas a los alumnos para dominar la escritura académica. Pero fundamentalmente los estudiantes que se preparan para ser profesores, si se forman en escritura académica, pueden alcanzar dos metas. Por un lado, mejorar su propia escritura, al igual que cualquier otro estudiante universitario, pero además pueden experimentar secuencias didácticas para posteriormente aplicarlas en sus aulas, cuando sean docentes. Este proyecto de innovación, presentado en la Universidad Complutense de Madrid, fue el proyecto número 358 del curso vigente, y el título era Revisar y reescribir textos académicos con herramientas digitales para transformar el conocimiento en la formación del profesorado en la universidad. El objetivo era investigar de una manera innovadora, fundamentalmente en una etapa del proceso de escritura, que es la revisión. Para ello partimos de un modelo de composición y producción de textos, que es el modelo Didactes. Este modelo tiene un enfoque socio-cognitivo, pragmalingüístico y didáctico, y concibe a la escritura como un proceso según el cual el texto se elabora de acuerdo a una serie de fases. En la primera fase, el acceso al conocimiento, el escritor toma contacto con el género sobre el que va a trabajar y sobre el tema del que tiene que escribir. En la segunda fase, en la planificación, elabora un índice, un mapa conceptual o un esquema sobre el cual va a trabajar en la siguiente fase, la tercera, que es la fase de producción. Una vez que escribe ese primer borrador, lo debe someter a una cuarta fase, que es la de revisión y reescritura, donde nosotros realizamos la investigación y centramos la investigación que hoy les presentamos. Pero como un texto académico generalmente debe someterse a unas normas de edición, ya que si se escribe un artículo hay que presentarlo en una revista, o si se escribe una tesis doctoral hay que someterse a las normas de edición de la universidad donde se realice esa tesis, el escritor tiene que pasar por una fase de edición para adaptar ese texto para posteriormente que se difunda o se publique. Y también, si hablamos de textos académicos, hay que someterlos probablemente a una defensa o una presentación. Pensemos en un artículo para un congreso, o pensemos en un trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster o tesis doctoral. Por lo tanto, esa sería la última fase del proceso de escritura según el modelo Didactes publicado en 2015. La etapa de revisión es una etapa que reviste una gran complejidad. Justamente por eso centramos nuestra investigación en esta fase del proceso de escritura. Cuando se revisa y se reescribe un texto, los estudiantes tienen que diagnosticar problemas, no solamente ortográficos u ortotipográficos, sino también inconexiones, inadecuaciones, repeticiones, inexactitudes. Entonces, para abordar la revisión en toda su complejidad, pensamos en esta investigación y además incorporamos las herramientas digitales que consideramos que pueden ser muy útiles para un escritor novato y también inclusive para un escritor experto. Este proyecto de innovación, realizado en el curso 2020-2021, tal como explicamos, centrado en esta fase de revisión y reescritura, unida al empleo de herramientas informáticas, fue realizado en dos universidades, una universidad española, la Universidad Complutense de Madrid, y una universidad colombiana, la Universidad del Quindío.
En la Universidad Complutense de Madrid participaron 3 asignaturas, del grado de maestro de educación infantil, del grado de pedagogía y del máster de formación del profesorado. Y en la Universidad del Quindío participaron estudiantes de la licenciatura, que sería similar al grado en España, de lengua y literatura, la licenciatura del programa de lenguas modernas y la licenciatura en periodismo. La secuencia didáctica que elaboraron los alumnos está basada en el modelo Didactes. Tenían que escribir un texto argumentativo breve, un mini ensayo, y la consigna era reflexionar sobre la relación que se produce entre la COVID-19 y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primero tenían que realizar un borrador, pasando por las fases del proceso de escritura, el acceso al conocimiento, la planificación y la producción. Y posteriormente, en la fase de revisión, se realizaba el objetivo de la investigación. Para revisar el texto se les proponía una rúbrica. Esta rúbrica podían utilizarla en base a 3 modalidades. La rúbrica tenía 10 ítems sobre el que se elaboraban 10 aspectos del 1 al 4. Estos aspectos tienen que ver con ortografía y puntuación, pero también con el título, la tesis elaborada, los argumentos que apoyan esta tesis, la aparición de elementos que muestren la intención persuasiva, que esté organizada por una serie de partes. No se puede dar una introducción, un desarrollo y una conclusión, los conectores, los organizadores textuales, la redacción y las fuentes y referencias bibliográficas. La rúbrica entonces se aplicaba en 3 modalidades. Una primera modalidad individual. El estudiante, el escritor, analizaba su texto 1, su borrador, con ayuda de la rúbrica. Podía realizar las anotaciones y posteriormente reescribir su texto. La segunda modalidad era la revisión en parejas. O sea, 2 estudiantes, el estudiante A revisaba el texto del estudiante B y el estudiante B el texto del estudiante A. Y a partir de esas observaciones también cada uno de ellos reescribía su texto. Y finalmente tenemos la revisión en colaboración, que eran grupos de 3 o 4 estudiantes que revisaban en equipo el texto de sus compañeros. Es decir, todos opinaban y comentaban aplicando la rúbrica sobre el borrador de uno de ellos. Aquí les presentamos brevemente la rúbrica, ven los distintos niveles y cada uno de ellos se establece por qué se le puede dar un 4, un 3, un 2 o un 1, de acuerdo a las características que presenta el texto. Nosotros para la etapa de revisión y reescritura seguimos el modelo de Breiter y Scardamaglia y consideramos que la revisión es un proceso que implica una comparación mental entre un borrador y un texto ideal. Y para llegar a ese fin realizamos determinadas operaciones mentales que son llamadas mecanismos cognitivos de revisión. Para realizar todas estas modalidades de revisión, tanto la rúbrica como el trabajo por parejas o trabajo grupal, los estudiantes utilizaron una serie de herramientas digitales. La rúbrica lo realizaban a través de un formulario de Google Form. Además también tenían una serie de preguntas que mis compañeras explicarán más detenidamente sobre el proceso de revisión. Y además, para realizar tanto la evaluación por parejas como la evaluación en grupo, se realizaba a través de plataformas como Google Meet, Teams o inclusive llamadas de WhatsApp. Bien, en esta segunda parte de la presentación, una vez contextualizado el macroproyecto en el que se inserta la investigación que vamos a presentar a continuación, un estudio de caso en el que nos interesaban las percepciones de unos estudiantes que pilotaron la rúbrica que ha comentado mi compañera. Vamos a seguir el siguiente esquema. En primer lugar, hablaremos de la metodología de la investigación, las bases, las técnicas e instrumentos empleados. Luego se describirá más detalladamente el caso concreto de una tutoría de experto, con los resultados y conclusiones que hemos obtenido. La metodología ha sido cualitativa, de carácter etnográfico. Los investigadores han realizado una observación participante. Contábamos con 2 estudiantes de doctorado. Uno, la compañera Emi, que va a presentar a continuación su experiencia. Y de esta manera hemos podido cualificar los comentarios que han hecho las estudiantes
de cuarto grado de educación infantil que han sido las sujetos participantes que han realizado el mini ensayo, que luego ha sido evaluado, revisado, reescrito. Los estudiantes de doctorando, a su vez, pertenecen a 2 programas de doctorado de educación de la Universidad Autónoma y de la Universidad Pompeu Fabra. Los instrumentos utilizados han sido, por un lado, la técnica Speak, el hablar en voz alta, los pensamientos que se van teniendo, los sentimientos acerca del proceso que se está viviendo, y un cuestionario de valoración. Las fases para este estudio han sido 2, las 2 sesiones en las que se ha intervenido. La primera sesión fue una revisión grupal. Los estudiantes eran 3 del grado, como he dicho, de infantil, y entre ellos se iban haciendo la lectura del texto e iban ayudándose en la revisión a partir de la rúbrica. La función de los tutores expertos era una observación no participante y no sistematizada, debían recoger todo lo sucedido, debían tomar nota de todo lo que iba pasando, iban comentando en voz alta las estudiantes participantes, y al término de la tutoría cada uno de los doctorandos realizó un informe acerca de los aspectos más relevantes. La sesión de tutoría de reescritura fue similar, pero esta vez individual. Cada estudiante tenía su tutor, doctorando, y en esta ocasión los doctorandos no solo realizaban observaciones no sistemáticas, sino que participaron en este caso y realizaron sus labores de tutor, no solo de observación. Durante la revisión tomaron notas igualmente, y al término de la revisión realizaron un informe, el cual enviaron también con el visionado, con el apoyo de la grabación que se hizo de ambas sesiones. Bien, en relación con lo que explicaba mi compañera, existen 2 procesos de regulación. El primero es la regulación socialmente compartida o regulación de pares, en donde los compañeros son quienes controlan o ayudan en la revisión del texto. Esto se hace a través de, por ejemplo, comentarios, observaciones, pedir ayuda al compañero, preguntar qué cosas están bien, qué cosas están mal. Pero por otra parte, existe también un proceso de corregulación donde hay un experto o un instrumento de mediación que ayuda al estudiante a corregir aquellos aspectos que son más débiles dentro de su texto. En este sentido, tanto el tutor como la herramienta de mediación se encargan de orientar el proceso de aprendizaje, pero no entregan la respuesta directamente, sino que ayudan al estudiante a seguir un camino de autonomía en el que finalmente lleguen a una autorregulación. A continuación vamos a mostrar los 3 instrumentos que se emplearon para esta prueba de pilotaje. En primer lugar, fue una guía para el procedimiento de revisión grupal en la que se mostraba a los estudiantes todos los aspectos de lo que iban a realizar durante esa revisión. Se les explicó que el objetivo era evaluar el funcionamiento de la rúbrica online, que los doctorandos iban a estar ahí en esa sesión únicamente para observar, en la siguiente ya para tutorizar, y que estarían registrando todos los comentarios, todo lo que ellas dijeran en voz alta. La actividad previa se les exigió que escribieran un mini ensayo, como ha dicho la profesora Silvia Agosto, en el que debían reflexionar acerca de si afectará la COVID-19 a la concreción de los objetivos de la Agenda 2030, no debía tener más de 350 palabras, y se les facilitó todo el material necesario para seguir la escritura del mini ensayo a partir del modelo Didactex.
en este enlace a Drive. La sesión de revisión se realizó online mediante una rúbrica, se grabó, las estudiantes comentando en voz alta todo lo que pensaban y sentían, y esto obedece al primer nivel de los informes en la clasificación de Erickson y Simon en cuanto a la técnica de Speak Loud. La siguiente guía en la que se describió el proceso de cómo debía ser la tutoría online describía las condiciones en las que se iba a realizar. No había en este caso límite de tiempo. El estudiante no debía haber revisado antes su texto, únicamente con los comentarios que recibió en la revisión grupal, y por tanto no tenía que haber hecho ningún cambio. En el momento de la revisión con el tutor, el escritor pues iba a compartir su pantalla, iba a mostrar el mini ensayo al tutor, las notas que tomó durante la revisión, el cuestionario con las puntuaciones de sus compañeras. Luego iría diciendo en voz alta todo lo que fuera pensando, sintiendo las dudas, las indecisiones a la hora de hacer cambios. De todo esto, pues las funciones del tutor iban a ser dobles, le iba a tener que ayudar como tutor, y todo aquello que le pidiera iba a tener que responderle o guiarle. Y por otro lado, era una observación participante, por tanto, iba a tener también que estar tomando notas, y si en algún momento veía que el estudiante hacía algo que no se entendía bien, pues le preguntaría para que lo explicara más, ¿no? Y se pudiera entender para la investigación posterior. Por último, se les pasó a cada estudiante un cuestionario de valoración final en el que se les preguntó acerca de la conveniencia de la rúbrica, cómo la habían vivido, cómo habían vivido el proceso también. Y en este caso, como se realizó con el tutor, pues el tutor fue guiándole y asegurando de alguna manera que lo que expresaran al rellenar el cuestionario pues se entendiera a la investigación posterior. Bien, uno de los casos de tutoría consistió en, bueno, como decía mi compañera, la revisión conjunta entre la tutoranda y en este caso yo como doctoranda y experta en escritura. Nuestra tutoría, en primer lugar, consistió en una lectura conjunta del borrador de la estudiante. Ella, a partir de esa lectura, comenzó a evidenciar algunos de los errores de su texto y, bueno, también hacía algunas preguntas directas en relación con qué me parecía lo que llevaba hasta el momento, qué me parecía su borrador. En este sentido, bueno, como mi labor como tutora era más bien orientar el proceso de aprendizaje y no dar la respuesta directamente, se le insistió en revisar junto con la rúbrica el texto, tomar en consideración los comentarios que habían hecho sus compañeras en la primera revisión y luego aplicar la rúbrica. Una vez que se realizó este proceso, también se le ayudó o se le sugirió algunos recursos adicionales, como por ejemplo diccionarios, gestores de referencia bibliográfica, algunas páginas de internet donde ella podía resolver algunas dudas gramaticales, conectores, marcadores discursivos, etc. Bien, ¿cuáles son las percepciones que tuvo esta estudiante en relación con el proceso de revisión? Por una parte, en cuanto al proceso de revisión por pares, es decir, con sus compañeras, ella señalaba que si bien estos comentarios fueron útiles, no llegaron a ser tan útiles como el proceso de corregulación
en donde ella tuvo la ayuda tanto de la doctoranda, en este caso yo, como también de la rúbrica, en tanto es un instrumento de mediación. Por otra parte, en relación justamente con la revisión que tuvo conmigo, ella señala que al tener una persona más experimentada en el área de escritura, se hizo más fácil la relectura de su texto y ella pudo poner atención a aquellos aspectos un tanto más débiles del texto. Y por otra parte, la rúbrica le permitía identificar cuáles eran los errores que estaba cometiendo. Sin embargo, la rúbrica no le facilitaba la solución a estos problemas. En otras palabras, la rúbrica permite identificar qué está mal, pero no cómo solventar aquellos errores. A ella le parecía que este era un proceso innovador porque el tutor se focaliza en las debilidades del estudiante y le ofrece recursos variados para mejorar de manera personalizada. En efecto, esta estudiante, por ejemplo, no dominaba cómo referenciar las fuentes a las que había accedido y se le enseñó cómo utilizar un gestor de referencias bibliográficas, cómo diferenciar cuando una fuente es confiable de una que no lo es, entre otras cosas. Por lo tanto, existe como fortaleza señalar que el proceso de revisión para ella fue motivador y formador, ya que, como decía recientemente, es un proceso personalizado en el que ella puede solventar, puede superar aquellos aspectos que le significan una mayor dificultad. Sin embargo, como limitación, bueno, la estudiante no conocía el género y por lo tanto tenía dificultades para comprender el vocabulario técnico que se empleaba en la rúbrica. Por ejemplo, ella no dominaba los recursos persuasivos, por lo tanto le fue muy difícil poder comprender cómo llegar al nivel experto de la rúbrica. Como proyección de futuro, el grupo Didactex plantea la necesidad de diseñar líneas de acción que contribuyen a ofrecer recursos humanos como lo es un servicio de escritura académica y también ayudas informáticas, como por ejemplo la aplicación web para la revisión de textos. Esto con la finalidad de mejorar la calidad de la competencia escritural digital en la formación inicial docente. El proyecto del próximo curso académico se encargará entonces de alcanzar estos dos aspectos. Bien, estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.